Capítulo 10. Diseño de cuestionarios y formatos. Hacer una prueba previa de un cuestionario es absolutamente esencial para tener éxito. Todos los investigadores auténticos lo entienden y no se arriesgarán a desperdiciar el tiempo del público o su propio esfuerzo en un cuestionario que no se haya probado previamente. Objetivos. Después de leer este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de 1. Explicar el propósito de un cuestionario y sus objetivos de hacer preguntas que los encuestados puedan y quieran responder, que los alineen y minimicen el error de respuesta. 2. Describir el proceso del diseño de un cuestionario, los pasos que implica y los lineamientos que deben seguirse en cada uno. 3. Analizar la forma observacional de recolección de datos y especificar de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de la conducta a observar. 4. Analizar las consideraciones implicadas en el diseño de cuestionarios para la investigación de mercados internacionales. 5. Entender los aspectos éticos implicados en el diseño de cuestionarios. Panorama general. El diseño del cuestionario o formatos es un paso importante en el planteamiento del diseño de investigación. El investigador puede desarrollar un cuestionario o formato para observación. Una vez que ha especificado la naturaleza de dicho diseño y que han determinado los procedimientos del escalamiento, este capítulo analiza la importancia de los cuestionarios y los formatos para observación, para describir luego los objetivos del cuestionario y los pasos que deben seguirse en su diseño. Se proporcionan varios lineamientos para el desarrollo de buenos cuestionarios. Se considera el diseño de formatos para observación y se analizan los aspectos que deben considerarse al diseñar cuestionarios para la investigación de mercados internacionales. Se identifican diversas cuestiones éticas que surgen en el diseño de cuestionarios. Investigación real. El consenso sobre los cuestionarios del censo de 2000. Al igual que en muchos países del mundo, cada 10 años el censo aplica una encuesta para determinar cuánta gente hay en el país y conocer sus aspectos demográficos. Esta encuesta se realiza mediante cuestionarios. En el pasado se había observado una disminución en las respuestas al censo por correo debido a que los formatos eran largos y difíciles de entender. Por ello se rediseñaron los cuestionarios para el censo del 2000. El objetivo era hacerlos más fáciles y más cortos con la esperanza de incrementar la tasa de respuestas. El cuestionario se abrevió considerablemente, mientras que en 1990 el formato breve contenía 12 temas. El formato breve de 2000 abarcaba solo 7 temas: nombre, sexo, edad, relación, origen hispano y raza para cada miembro de la familia, así como si la casa era propia o alquilada. Asimismo, el formato largo de 2000 tenía 34 temas en vez de 38 del formato de 1990. Después de determinar el contenido del cuestionario, fue momento de trabajar en la estructura y la redacción de los enunciados. La parte difícil del proceso era hacer las preguntas lo bastantemente cortas para mantener el interés de los encuestados, pero lo suficientemente largas para obtener los datos necesarios. Cada pregunta debía definirse con claridad y utilizar palabras que no fueran ambiguas. Se hizo una revisión de las preguntas usadas en el censo de 1990 para determinar cuáles necesitaban revisarse. Luego de definir el contenido, la estructura, la redacción y la secuencia de las preguntas, el Bureau recurrió a la empresa neoyorquina del diseño para mejorar el formato y diseño para desarrollar la imagen visual del cuestionario, incluyendo el logotipo y el eslogan. El cuestionario revisado fue sometido a un riguroso pretest. La prueba previa más exhaustiva fue la National Content Survey,
de 1996, conocida formalmente como US Census 2000 Test, que se diseñó para probar la redacción, el formato y la secuencia de las preguntas nuevas y las revisadas. Durante la recolección de datos antes de enviar el cuestionario, se mandó por correo una tarjeta que ofrecía a los encuestados la opción de solicitar el cuestionario en inglés, español, chino, coreano, vietnamita o tagalo. Como resultado de un mejor diseño, las tasas de respuestas por correo a los cuestionarios del censo del 2000 fueron alrededor de 10% más altas que en 1990. Luego se envió el paquete con el cuestionario en un sobre oficial con el logo del censo impreso al frente. Una nota en el sobre recordaba al destinatario que su respuesta era requerida por ley. Como resultado del formato más sencillo para el usuario de los cuestionarios del 2000, las tasas de respuesta por correo fueron alrededor de 10% más altas que en 1990. El consenso fue que los cuestionarios del 2000 eran mucho mejores que los usados una década antes. El Bureau ha seguido rediseñando el cuestionario del censo. La American Community Survey es una encuesta nacional diseñada para brindar a las comunidades una mirada fresca de cómo están cambiando. En censos futuros reemplazará al formato largo que se aplicaba cada 10 años y es un elemento crucial en la reingeniería del censo de 2010 del Census Bureau. Investigación real. Survey Suite para la evaluación de sitios web. A los vendedores en línea y los diseñadores de sitios web les interesa conocer qué características y qué experiencias hacen que los visitantes regresen al sitio. También quieren saber qué características y experiencias son indeseables para no incluirlas en su sitio. Survey Suite, una empresa de investigación de mercados en línea, realizó un estudio exhaustivo para responder tales preguntas. Para participar en el estudio se seleccionaron 87 sitios web estadounidenses y canadienses. Cada sitio se equipó con un icono de retroalimentación que permitía que los visitantes participaran en una encuesta estandarizada que les hacía preguntas evaluativas sobre su visita. El cuestionario constaba de 12 preguntas que se dividían en dos grandes áreas: evaluación de los aspectos técnicos y de diseño, y la experiencia emocional durante la visita al sitio. Las preguntas sobre los aspectos técnicos y de diseño se hicieron sencillas para que pudieran responderlas incluso los encuestados, que no tuvieran muchos conocimientos técnicos. Estas preguntas se formularon primero, en la parte A, de acuerdo con un orden lógico. Después, en la parte B, se hicieron las preguntas relacionadas con la experiencia emocional. En todas las preguntas se utilizaron escalas de clasificación de 7 puntos, excepto en una que era abierta y pedía a los encuestados que mencionaran qué factores eran más importantes en su decisión para regresar o no al sitio. La parte final, parte C, obtuvo información demográfica y sobre el uso del Internet. El cuestionario fue sometido a muchas pruebas previas antes de usarse en el estudio. Los resultados de la encuesta revelaron que el contenido era el factor más importante para determinar si los visitantes regresarían o no al sitio. Por otro lado, el contenido frívolo fue la razón que más se citó para no regresar a un sitio. El segundo factor en importancia para determinar la tasa de visitas repetidas fue si el encuestado disfrutó o no de su visita. Disfrutar podría significar que los visitantes encontraron la información que estaban buscando.
Otros factores que influían en la tasa de repetición de las visitas eran la calidad de la organización del sitio y su grado de originalidad. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, los mercadólogos y diseñadores de sitios deberían considerar el contenido, la distribución y la originalidad al desarrollar un sitio web. Esto les ayudará a incrementar el número de visitas repetidas a su sitio. Cuestionarios y formatos para observación. Como se vio en los capítulos 5 y 6, la encuesta y la observación son las principales técnicas para obtener datos cuantitativos primarios en la investigación descriptiva. Ambas técnicas requieren algún procedimiento para estandarizar el proceso de recolección de datos, de manera que los datos obtenidos muestren consistencia interna y puedan analizarse de una manera uniforme y coherente. Si 40 entrevistadores diferentes realizan entrevistas personales o hacen observaciones en distintas partes del país, los datos que recaben no serán comprobables, o a menos que sigan lineamientos específicos y hagan las preguntas y registren las respuestas de una manera estandarizada. Un formato o un cuestionario estandarizado asegurará que los datos sean comprobables, hará más rápido y preciso el registro y facilitará el procesamiento de los datos. Definición de cuestionario. Un cuestionario, ya sea que se llame programa, formato para entrevista o instrumento de medición, es un conjunto formalizado de preguntas para obtener información de los encuestados. Por lo regular, un cuestionario es solo un elemento del paquete de recolección de datos que también puede incluir 1. Procedimientos de trabajo de campo, como un instructivo para seleccionar, acercarse y preguntar a los encuestados. 2. Alguna recompensa, obsequio o pago que se ofrece a los encuestados. Y 3. Apoyos de comunicación como mapas, fotografías, publicidad y productos, como en las entrevistas personales, y sobres con porte pagado de regreso, en encuestas por correo. Sin importar la manera de aplicación, un cuestionario se caracteriza por algunos objetivos específicos. Objetivos del cuestionario. Todo cuestionario tiene 3 objetivos específicos. Primero, debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas que los encuestados puedan responder. Es difícil desarrollar preguntas que los encuestados puedan y quieran responder y que brinden la información deseada. 2 formas aparentemente similares de planear una pregunta pueden obtener información diferente. Por lo tanto, este objetivo es todo un reto. Segundo, el cuestionario debe animar, motivar y alentar al encuestado para que participe activamente en la entrevista, colabore y concluya el proceso. La utilidad de las entrevistas incompletas es cuando mucho limitada. Al diseñar un cuestionario, el investigador debe esforzarse por minimizar la fatiga, el aburrimiento, la falta de interés o la ausencia de respuestas por parte del encuestado. Un cuestionario bien diseñado puede motivar a los encuestados e incrementar la tasa de respuestas, como se ilustró en el ejemplo inicial con el cuestionario del censo de 2000. Tercero, el cuestionario debe minimizar el error de respuesta. En el capítulo 3 se analizaron las fuentes potenciales de error en los diseños de investigación. Ahí se especificó que el error de respuesta es el que surge cuando los encuestados dan respuestas incorrectas o cuando sus respuestas se registran o analizan mal. El cuestionario puede ser una fuente importante de error de respuesta. Minimizarlo es un objetivo importante en el diseño del cuestionario. Proceso de diseño del cuestionario. Preparación del diseño de investigación. Especificar la información que se necesita, especificar el tipo de entrevista,
Determinar el contenido de las preguntas individuales, diseñar las preguntas para superar la incapacidad y la falta de disposición del encuestado para responder, decidir la estructura de las preguntas, determinar la redacción de las preguntas, organizar las preguntas en orden adecuado, identificar el formato y el diseño, reproducir el cuestionario, eliminar errores mediante pruebas previas. Proceso del diseño del cuestionario. La gran debilidad en el diseño de un cuestionario es la falta de una teoría, dado que se carece de principios científicos que garanticen un cuestionario óptimo o ideal. El diseño de cuestionario es una habilidad que se adquiere con una experiencia, por lo que es más un arte que una ciencia. The Art of Asking Questions de Stanley Payne, publicado en 1951, sigue siendo un trabajo básico en el campo. Esta sección presenta lineamientos útiles para investigadores novatos en el diseño de cuestionarios. Aunque estas reglas pueden ayudarle a evitar los errores principales, la depuración de un cuestionario resulta de la creatividad de un investigador experimentado. El diseño del cuestionario se presentará como una serie de pasos. Estos pasos son: 1. Especificar la información que necesita. 2. Especificar el tipo de entrevista. 3. Determinar el contenido de las preguntas individuales. 4. Diseñar las preguntas para superar la incapacidad y la falta de disposición del encuestado para responder. 5. Decidir la estructura de las preguntas. 6. Determinar la redacción de las preguntas. 7. Organizar las preguntas en el orden adecuado. 8. Identificar el formato y diseño. 9. Reproducir el cuestionario. Y 10. Realizar las pruebas previas del cuestionario. Se presentarán lineamientos para cada paso. En la práctica, los pasos están interrelacionados y el desarrollo del cuestionario puede implicar ciclos de repeticiones. Por ejemplo, el investigador puede encontrar que los encuestados entienden mal todas las redacciones posibles de una pregunta, lo cual quizá requiera de un regreso al paso anterior acerca de decidir la estructura de las preguntas. Especificar la información que se necesita. El primer paso en el diseño del cuestionario consiste en especificar la información que se necesita. Este es también el primer paso del proceso de diseñar la investigación. Advierte que conforme progresa el proyecto de la investigación, cada vez se vuelve más clara la información que se necesita. Es útil revisar los componentes del problema y el enfoque, en particular las preguntas de investigación, las hipótesis y la información requerida. Para asegurarse de que la información obtenida incluye todos los componentes del problema, el investigador debe preparar un conjunto de tablas ficticias, las cuales son tablas en blanco que se utilizan para clasificar los datos y que describen cómo se estructurará el análisis una vez que se recolecten los datos. También es importante tener una idea clara de la población meta. Las características del grupo de encuestados tienen una gran influencia en el diseño del cuestionario. Las preguntas que son adecuadas para estudiantes universitarios quizás no lo sean. Para amas de casa, la comprensión se relaciona con las características socioeconómicas de los encuestados. Más aún, la falta de comprensión se asocia con una alta incidencia de respuestas inciertas y sin opinión. Cuanto más diverso sea el grupo de encuestados, más difícil resultará diseñar un solo cuestionario que sea adecuado para todo el grupo. Tipo de entrevista. Es posible reconocer cómo influye el método de entrevista en el diseño del cuestionario. Si se considera la manera en que éste se aplica, véase el capítulo 6. En las entrevistas personales, los encuestados observan el cuestionario e interactúan cara a cara con el entrevistador, lo cual permite plantear preguntas largas
complejas y variadas. En las entrevistas telefónicas, los encuestados interactúan con el entrevistador, pero no ven el cuestionario, lo cual implica que solo es posible hacer preguntas cortas y sencillas. Véase el proyecto de la tienda departamental. Los cuestionarios por correo se autoaplican de manera que las preguntas deben ser sencillas y tienen que darse instrucciones detalladas. En las entrevistas asistidas por computadora, CAPI y CATI, es fácil incluir patrones de saltos complejos y preguntas aleatorias para eliminar el sesgo del orden. Los cuestionarios por Internet comparten varias características del CAPI. No obstante, los cuestionarios por correo electrónico deben ser más sencillos. Los cuestionarios diseñados para entrevistas personales o telefónicas deben redactarse en un estilo de conversación. En el ejemplo del proyecto de la tienda departamental, clasificar 10 tiendas es una tarea muy compleja para realizar por teléfono. En vez de ello, para medir las preferencias se elige una tarea más sencilla de calificación, en la cual se califica una tienda a la vez. Advierta que en la entrevista personal se utilizan tarjetas para facilitar la tarea del ordenamiento, las instrucciones del entrevistador escritas en mayúsculas. Son mucho más amplias en las entrevistas personal. Otra diferencia es que mientras los encuestados registran los nombres de las tiendas en las entrevistas personales, el tipo de entrevista también influye el contenido de cada pregunta. Efecto del tipo de entrevista en el diseño del cuestionario. Cuestionario por correo. Por favor, ordene las siguientes tiendas departamentales según su preferencia para comprar en ellas. Comience por elegir la tienda que más le agrade y asigne el número 1. Luego encuentre la segunda tienda departamental que más le guste y asigne el número 2. Continúe con este procedimiento hasta haber ordenado todas las tiendas según su preferencia. Debe asignar el número 10 a la tienda que menos prefiera. No puede asignarle la misma calificación a 2 tiendas. El criterio de preferencia depende de usted. No hay respuestas correctas o equivocadas. Solo trate de ser consistente. Cuestionario telefónico. Voy a leer los nombres de las tiendas departamentales. Por favor, califíquelas en términos de su preferencia para comprar en ellas. Utilice una escala de 10 puntos, donde 1 denote poca preferencia y 10 gran preferencia. Los números entre 1 y 10 reflejen grados intermedios de preferencia. Entregue las tarjetas de las tiendas departamentales al encuestado. Aquí hay una serie de nombres de tiendas departamentales, cada uno escrito en una tarjeta diferente. Por favor, revise estas tarjetas con cuidado. Dé tiempo al encuestado. Ahora, por favor, revise de nuevo y elija lo que contenga el nombre de la tienda que más le agrade. Es decir, la tienda donde más le guste comprar. Registre el nombre de la tienda y conserve esta tarjeta. Ahora, por favor, revise el número de tarjetas restantes de estas 9 tiendas. Cuestionario electrónico. Esta pregunta para correo electrónico y cuestionarios por Internet será muy similar a las que se utilizan en los cuestionarios por correo. En estos dos tipos, el encuestado se aplica el cuestionario. Contenido de las preguntas. Una vez que se ha especificado la información requerida y que se ha decidido el tipo de entrevista, el siguiente paso consiste en determinar el contenido de cada pregunta. ¿Qué debe incluirse en cada pregunta? ¿Es necesaria la pregunta? Todas las preguntas de un cuestionario deben contribuir a la información requerida o cumplir algún propósito específico. Si los datos resultantes de una pregunta no tienen un uso satisfactorio, esa pregunta tiene que eliminarse. Diseño de cuestionarios y formatos. Como se ilustra en el ejemplo inicial, una mirada profunda a la forma corta del censo de la población de 1990 dio lugar a la eliminación de preguntas concernientes a 5 temas. Sin embargo, en ciertas situaciones pueden hacerse preguntas que no tienen relación directa. La información se requiere. Es útil hacer algunas preguntas neutrales al inicio del cuestionario para establecer participación y empatía, en especial cuando el tema del cuestionario es delicado o polémico. Algunas veces se hacen preguntas de relleno para encubrir el propósito o patrocinio del proyecto. En vez de limitar las preguntas a la marca de interés, pueden incluirse preguntas sobre las marcas
rivales para ocultar el patrocinador. Por ejemplo, una encuesta sobre computadores personales patrocinada por IBM también incluiría preguntas de relleno relacionadas Dell y Apple. A veces deben incluirse preguntas sin relación con el problema inmediato. Para generar el apoyo del cliente al proyecto, en ocasiones ciertas preguntas se duplican con el propósito de evaluar la confiabilidad o la validez. ¿Se necesitan varias preguntas en vez de una? Una vez que se ha establecido que una pregunta es necesaria, debe asegurarse que sea suficiente para obtener la información deseada. A veces se necesitan varias preguntas para obtener la información requerida de forma clara. Considere la pregunta. ¿Considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Una respuesta afirmativa podría ser clara, pero ¿qué tal si la respuesta es no? ¿Significa esto que el encuestado piensa que Coca-Cola no es deliciosa, no es refrescante o que no es ni deliciosa ni refrescante? Este tipo de interrogante se conoce como pregunta doble, porque se combinan dos o más preguntas en una. Para obtener la información requerida deben hacerse dos preguntas diferentes. ¿Considera que Coca-Cola es una bebida deliciosa? Y ¿considera que Coca-Cola es una bebida refrescante? Otro ejemplo de preguntas múltiples combinadas en una sola pregunta es el interrogante. ¿Por qué? En el contexto del estudio de la tienda departamental, considere la pregunta. ¿Por qué compran Nighttime? Las posibles respuestas pueden incluir para comprar zapatos deportivos. Está mejor ubicada en otras tiendas y me la recomendó mi mejor amigo. Cada una de estas respuestas se la relaciona con una pregunta diferente insertada en el interrogante. ¿Por qué? La primera respuesta indica por comprar en el encuestador en la tienda de la mercancía deportiva. La segunda respuesta relevante lo que le gusta al encuestado de Nighttime en la comparación en otras tiendas. Y la tercera respuesta nos dice cómo se enteró el encuestado de Nighttime. Las tres respuestas no son equiparables y una sola respuesta parece no ser suficiente. Se obtendría información completa haciendo dos preguntas diferentes. ¿Qué le gusta de Nighttime en comparación con otras tiendas? ¿Y cómo llegó a comprar en Night Shop por primera vez? La mayoría de las preguntas por qué acerca del uso de un producto o alternativa de elección involucran dos aspectos. Uno, los atributos del producto y dos, las influencias que llevaron a conocerlo. Preparación del diseño de la investigación. Superar la incapacidad de responder. Los investigadores no deben asumir que los encuestados pueden dar respuestas correctas o razonables a todas las preguntas. Deben tratar de superar la incapacidad de los encuestadores para responder. Ciertos factores limitan la capacidad de los encuestados para brindar la información deseada. Quizá no estén informados, no recuerden o no sean capaces de expresar ciertos tipos de respuesta. ¿El encuestado está informado? A menudo se hacen preguntas a los encuestados sobre temas de los que no están informados. Un esposo tal vez no está al tanto de los gastos mensuales en comestibles o de las compras en tiendas departamentales. Si es la esposa quien las realiza o viceversa, la investigación ha demostrado que el encuestado a menudo responderá preguntas aunque no esté informado, como se muestra en el siguiente ejemplo. Investigación real. La queja acerca de las quejas de los clientes. En un estudio se pidió a los encuestados que expresen su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes denunciados. La Oficina Nacional de Quejas del Consumidor ofrece un medio eficiente para ayudar a los consumidores que han comprado un producto defectuoso. Cerca del 96.1% de los abogados y 95% del público general que respondió expresó una opinión, aunque el conjunto de respuestas incluía la opción no lo sé. El 51.9% de los abogados y el 75% del público siguió expresando una opinión acerca de la Oficina Nacional de Quejas del Consumidor. ¿Por qué son problemáticas esas altas tasas de respuestas? ¿Por qué no existe tal Oficina Nacional de Quejas del Consumidor? En situaciones donde es probable que no todos los encuestados estén informados acerca del tema de interés. Antes de plantear las preguntas sobre el tema en cuestión, deben hacerse preguntas de filtro, que miden familiaridad, uso del producto y experiencia. Las preguntas de filtro permiten al investigador eliminar
a los encuestados que no cuentan con información adecuada. El cuestionario de la tienda departamental incluía preguntas relacionadas con 10 tiendas departamentales diferentes, que iban de tiendas de prestigio a tiendas de descuento. Era probable que muchos encuestados no tuvieran información suficiente sobre todas las tiendas, por lo que se obtuvo información sobre familiaridad y frecuencia con lo que se hacía compras en cada tienda. Veas el capítulo 1. Esto permitió analizar por separado los datos cerca de las tiendas sobre las cuales los encuestados no tuvieron información. La opción de no lo sé parece disminuir las respuestas no informadas sin reducir la tasa general de respuestas, o la tasa de respuesta de las preguntas sobre las cuales se tienen información los encuestados. Por lo tanto, debe brindarse esta opción cuando el investigador espera a los encuestados no cuentan con la información adecuada sobre el tema de la pregunta. ¿El encuestado puede recordar? Muchas cosas que esperamos que todos sepan solo son recordadas por unos cuantos. Póngase a prueba usted mismo. ¿Puede responder lo siguiente? ¿Cuál es el nombre de la marca de la camiseta que usó hace 2 semanas? ¿Qué comió en su almuerzo la semana pasada? ¿Qué estaba haciendo hace un mes al mediodía? ¿Cuántos litros de bebidas gaseosas consumió durante las últimas 4 semanas? Estas preguntas son incorrectas, porque exceden la capacidad de recuerdo de los encuestados. La evidencia indica que los consumidores especialmente tienen deficiencia para recordar las cantidades consumidas de productos. En situaciones donde se disponía de datos factuales para fines de comparación, se encontró que los reportes del consumidor sobre el uso del producto excedían el uso real en 100% o más. Por lo tanto, la información sobre el consumo de bebida gaseosa se obtendría mejor si se pregunta ¿qué tan a menudo consume refrescos durante una semana normal? La incapacidad para recordar lleva a errores por omisión, abreviación y creación. La omisión es la incapacidad para recordar un acontecimiento que en realidad ocurrió. La abreviación sucede cuando un individuo abrevia o comprime el tiempo al recordar un evento como si hubiera ocurrido más reciente de lo que en realidad sucedió. Por ejemplo, un encuestado reporta 3 visitas al supermercado en las últimas 2 semanas, cuando, de hecho, una de estas visitas tuvo lugar hace 18 días. El error de creación se presenta cuando un encuestado recuerda un evento que en realidad no ocurrió. La capacidad para recordar un acontecimiento se ve influida por 1. El suceso en sí mismo, 2. El tiempo transcurrido desde el acontecimiento, y 3. La presencia o ausencia de hechos que pudieran ayudar a la memoria. Solemos recordar eventos que son importantes, inusuales o que ocurren con frecuencia. La gente recuerda su aniversario de bodas y su cumpleaños. De igual forma, los acontecimientos más recientes se recuerdan mejor. Es más probable que un comprador de comestibles recuerde lo que adquirió en su última visita a la tienda, en comparación con lo que compró hace 3 visitas. La investigación indica que las preguntas que no ofrecen al encuestado indicios sobre el evento y que confían en el recuerdo sin ayuda pueden subestimar la ocurrencia real de un evento. Por ejemplo, ¿es posible medir el recuerdo sin ayuda acerca de comerciales de bebidas gaseosas con preguntas como ¿qué marcas de refresco recuerda que anunciaron anoche en la televisión? El enfoque del recuerdo con ayuda trata de estimular la memoria del encuestado brindándole señales relacionadas con el evento de interés. El enfoque del recuerdo con ayuda puede listar una serie de marcas de refrescos y preguntar ¿cuál de estas marcas se anunció anoche en la televisión? Al presentar las señales, el investigador debe emplear varios niveles sucesivos de estimulación para impedir que las respuestas se sesguen. Luego, pueden analizar la influencia de la estimulación sobre las respuestas para seleccionar el nivel de estimulación adecuado. ¿El encuestado puede expresarse? Los encuestados quizás no sean capaces de expresar cierto tipo de respuestas. Por ejemplo, si se les pide que describan la atmósfera de una tienda departamental de la que les gustaría ser clientes, la mayoría de los encuestadores pueden ser incapaces de formular su respuesta. Por otro lado, si se les proporciona descripciones alternativas de la atmósfera de la tienda, serán capaces de indicar la que más les gusta. Si los encuestados no son capaces de expresar su respuesta a una pregunta,
es probable que la ignoren y se nieguen a responder el resto del cuestionario. Por ello, se les deben brindar apoyos como fotografías, mapas y descripciones que los ayude a expresar su respuesta, superar la renuencia a responder. Incluso si los encuestados son capaces de responder una pregunta específica, tal vez no estén dispuestos a hacerla, y ya sea porque requiere mucho esfuerzo o porque la situación o el contexto no parezca ser adecuados para la revelación, porque tal vez no haya un propósito o necesidad legítima de la información solicitada o porque la información solicitada sea delicada. Esfuerzo pedido a los encuestados. Muchos encuestados se rehúsan a esforzarse para dar información, por ello, el investigador debe minimizar el esfuerzo que se les pide. Suponga que el investigador está interesado en determinar en qué departamentos de una tienda realizó compras el encuestado en su última visita. Esta información puede obtenerse al menos de dos maneras. El investigador solicita al encuestado que mencione todos los departamentos donde adquirió mercancías en su última salida de compras, u ofrece una lista de departamentos y le solicita al encuestado que marque las opciones pertinentes. Por favor, liste todos los departamentos en los que adquirió mercancías en su visita más reciente en una tienda departamental. En la siguiente lista, por favor, marque todos los departamentos en los que realizó compras en su visita más reciente a una tienda departamental. La segunda opción es preferible porque requiere menos esfuerzo por parte de los encuestadores. Contexto. Algunas preguntas quizá parezcan adecuadas en ciertos contextos, pero no en otros. Por ejemplo, las preguntas sobre los hábitos de higiene personal tal vez sean convenientes cuando se incluyen en una encuesta patrocinada por la American Medical Association, pero no en una financiada por un restaurante de comida rápida. Los encuestados no están dispuestos a responder preguntas que consideran inapropiadas para el contexto. En ocasiones, el investigador puede manipular el contexto en el que se hacen las preguntas de tal manera que parezcan adecuadas. Por ejemplo, antes de pedir información sobre higiene personal en una encuesta para un restaurante de comida rápida, el contexto podría manipularse mediante el siguiente enunciado: como restaurante de comida rápida, estamos muy interesados en ofrecer a nuestros clientes un ambiente limpio e higiénico. Por ello, nos gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con la higiene personal. Propósito legítimo. Los encuestados tampoco están dispuestos a divulgar información que no crean que sirva para un propósito legítimo. ¿Para qué querría saber una marca de cereales su edad, ingreso y ocupación? Explicar la razón por la que se necesitan tales datos haría que la petición parezca legítima y aumentaría la disposición de los encuestados a responder. La petición de información parecería legítima con un enunciado como el siguiente: para determinar cómo varían el consumo de cereal y las preferencias por marcas de cereales entre personas de diferentes edades, ingresos y ocupaciones, necesitamos información sobre información delicada. Los encuestados no están dispuestos a revelar información delicada, al menos no con precisión, porque puede ser bochornosa o amenazar su prestigio o imagen personal. Si se les presiona para que respondan, pueden dar respuestas sesgadas, en especial durante las entrevistas personales. Véase el capítulo 6. Tabla 6.2.12. Los temas delicados incluyen dinero, vida familiar, creencias políticas y religiosas, y el involucramiento en accidentes o delitos. Para incrementar la probabilidad de obtener información que los encuestados no están dispuestos a proporcionar, pueden adoptarse las técnicas descritas en la siguiente sección. Aumentar la disposición de los encuestados. Puede alentarse a los encuestados a proporcionar información que no están dispuestos a dar con las siguientes técnicas. 13. 1. Coloque los temas delicados al final del cuestionario. Para ese momento, la desconfianza inicial ya se habrá superado, se habrá generado empatía, se habrá establecido la legitimidad del proyecto y los encuestados estarán más dispuestos a dar información. Capítulo 10. Diseño de cuestionarios y formatos. 307. 2. Comience la pregunta con la afirmación de que la conducta de interés es común. Por ejemplo, antes de solicitar información sobre las deudas de la tarjeta de crédito, señale que estudios recientes indican que la mayoría de los estadounidenses tienen deudas. Esta técnica, conocida como el uso de afirmaciones contra sesgo, se ilustra en el siguiente ejemplo. 14. Investigación real, público o privado.
Una encuesta reciente realizada por Gallup www.gallup.com buscaba obtener indicaciones sobre si debía revelarse al público la información personal de candidatos políticos o de ciudadanos comunes. Esta pregunta fue precedida por el siguiente enunciado: se ha debatido mucho la cuestión de dónde trazar la línea divisoria en cuestiones de privacidad. Algunos afirman que los estándares para los candidatos a un puesto público importante deben ser diferentes a los de los ciudadanos comunes. Esta afirmación incrementó la disposición de la gente para responder 3. Haga la pregunta usando la técnica de la tercera persona, véase el capítulo 5, redacte la pregunta como si hiciera referencia a otra persona. 4. Oculte la pregunta entre otras interrogantes que los encuestados estén dispuestos a responder. Luego puede plantear con rapidez la lista completa de preguntas. 5. Proporcione categorías de respuesta en vez de solicitar cifras específicas. No pregunte cuál es su ingreso anual familiar. En vez de ello, pida al encuestado que marque la categoría de ingreso apropiada: menos de $25,000, de $25,001 a $50,000, de $50,001 a $75,000, o más de $75,000. En las entrevistas personales dé a los encuestados tarjetas que listen las opciones numeradas. Los encuestados pueden indicar luego sus respuestas por número 6. Utilice las técnicas aleatorias en las que se presentan al encuestado dos preguntas, una delicada y otra neutral, de la cual se conozca la probabilidad de una respuesta afirmativa. Por ejemplo, su cumpleaños es en marzo. Se le pide que seleccione una pregunta al azar, por ejemplo, lanzando una moneda. El encuestado responde luego a la pregunta seleccionada con sí o no, sin decirle al investigador qué pregunta está respondiendo. Dada la probabilidad general de una respuesta afirmativa, la probabilidad de seleccionar una pregunta delicada y la probabilidad de una respuesta afirmativa a la pregunta neutral, el investigador puede determinar la probabilidad de una respuesta afirmativa a la pregunta delicada usando la ley de probabilidades. Sin embargo, el investigador no puede determinar qué encuestados respondieron de forma afirmativa a la pregunta delicada. 15. Elección de la estructura del cuestionario. Una pregunta puede ser estructurada o no estructurada. En las siguientes secciones se definen las preguntas no estructuradas y se analizan sus ventajas y desventajas relativas, para considerar luego los principales tipos de preguntas estructuradas, de opción múltiple, dicotómicas y escalas. 16. Preguntas no estructuradas. Las preguntas no estructuradas son preguntas abiertas que los encuestados responden con sus propias palabras. También se conocen como preguntas de respuesta libre. Los siguientes son algunos ejemplos: preguntas no estructuradas, preguntas abiertas que los encuestados responden con sus propias palabras. ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué opina de la gente que es cliente de las tiendas departamentales de descuento? ¿Quién es su personaje político favorito? Las preguntas abiertas se recomiendan como preguntas iniciales sobre un tema. Permiten a los encuestados expresar actitudes y opiniones generales que ayudan al investigador a interpretar sus respuestas a las preguntas estructuradas. Las preguntas no estructuradas tienden a sesgar menos la respuesta que las preguntas estructuradas. Los encuestados tienen la libertad de expresar cualquier punto de vista. Sus comentarios y explicaciones pueden ofrecer al investigador información importante. Por lo tanto, las preguntas no estructuradas son útiles en una investigación. Preparación del diseño de la investigación. Una desventaja importante es que la posibilidad del sesgo del entrevistador es elevada, ya sea que los entrevistadores registren las respuestas de manera literal o solo anoten los puntos importantes. Los datos dependen de su habilidad. Si el informe textual es importante, deben usarse grabadoras. Otra desventaja importante de las preguntas no estructuradas es que la codificación de las respuestas es costosa y consume mucho tiempo. 17. Los procedimientos de codificación requeridos para resumir las respuestas en un formato útil para el análisis e interpretación de los datos pueden ser de gran alcance. De forma implícita, las preguntas no estructuradas o abiertas dan mayor peso a los encuestados que mejor se expresan. Además, las preguntas no estructuradas no son adecuadas para los cuestionarios autoaplicados, por correo, CAPI, correo electrónico e Internet, porque los encuestados tienden a ser más breves al escribir que al hablar. La codificación previa supera algunas de las desventajas de las preguntas no estructuradas. Aunque la pregunta se presente al encuestado como pregunta abierta, las respuestas esperadas se registran en un formato de opción múltiple. El entrevistador se basa en la contestación del encuestado para seleccionar la categoría de respuesta adecuada. Este enfoque puede ser satisfactorio cuando al encuestado le resulta sencillo formular la respuesta y es fácil desarrollar categorías precodificadas porque las alternativas de respuesta son limitadas. Por ejemplo, este enfoque es útil para obtener información sobre la posesión de aparatos electrodomésticos. También se ha usado con éxito en encuestas de negocios, como se muestra en el siguiente ejemplo. Investigación real. Evaluación de las actitudes hacia el acceso. Una importante compañía de telecomunicaciones realizó una encuesta telefónica a nivel nacional para determinar las actitudes de las empresas hacia un acceso equitativo. Una de las preguntas se planteó como pregunta abierta con respuestas precodificadas. 18.
¿Qué compañía o compañías utiliza actualmente su empresa para el servicio telefónico de larga distancia? Si es más de una, por favor, indique los nombres de todas las compañías. Plantee la pregunta de forma abierta. Permita En general, las preguntas abiertas son útiles en la investigación exploratoria y como preguntas iniciales. Por otro lado, en una encuesta grande sus desventajas sobrepasan las ventajas. 19. Preguntas estructuradas. Las preguntas estructuradas especifican el conjunto de alternativas de respuesta y su formato. Una pregunta estructurada puede ser de opción múltiple, dicotómica o una escala. Preguntas de opción múltiple. En las preguntas de opción múltiple, el investigador ofrece las opciones de respuestas y se le pide al encuestado que seleccione una o más de las alternativas dadas. Considere la siguiente pregunta. ¿Tiene la intención de comprar un auto nuevo en los próximos 6 meses? Definitivamente no lo compraré. Es probable que no lo compre. Indeciso. Es probable que lo compre. Definitivamente lo compraré. Otro. Por favor, especifique. Capítulo 10. Diseño de cuestionarios y formatos. 309. Sesgo del orden o la posición. Tendencia de un encuestado a marcar una alternativa por el simple hecho de que ocupa cierta posición o está listada en cierto orden. Pregunta dicotómica. Pregunta estructurada con solo dos alternativas de respuesta. Por ejemplo, sí y no. Varios de los temas analizados en el capítulo 9 con respecto a las escalas de clasificación por reactivo también se aplican a las respuestas de opción múltiple. Dos problemas adicionales en el diseño de preguntas de opción múltiple son el número de alternativas que deben incluirse y el sesgo del orden o la posición. Las alternativas de respuesta deben incluir el conjunto de todas las opciones posibles. El lineamiento general consiste en listar todas las alternativas que sean de importancia e incluir una alternativa con la etiqueta otro. Por favor, especifique, como se mostró arriba, las alternativas de respuesta tienen que ser mutuamente excluyentes. Los encuestados deben ser capaces de identificar una alternativa, y solo una, a menos que el investigador de manera específica permita dos o más opciones. Por ejemplo, por favor indique todas las marcas de bebida gaseosa que consumió durante la semana pasada. Si las alternativas de respuesta son numerosas, considere el uso de más de una pregunta para reducir las demandas de procesamiento de la información sobre los encuestados. El sesgo del orden o la posición es la tendencia de los encuestados a marcar una alternativa por el simple hecho de que ocupa cierta posición u orden en la lista. Los encuestados tienden a marcar el primer enunciado o el último de la lista, en particular el primero. Para una lista de números, cantidades o precios, hay un sesgo hacia el valor central de la lista. Para controlar el sesgo del orden, deben prepararse varios formatos del cuestionario, en los cuales varíe el orden en que se presentan las alternativas. A menos que las alternativas representen categorías ordenadas, cada alternativa debe aparecer una vez en cada una de las posiciones extremas, una vez en medio y una en algún otro lugar. 20. Muchas de las desventajas de las preguntas abiertas son superadas por las preguntas de opción múltiple, ya que éstas reducen el sesgo del entrevistador y se aplican con rapidez. Además, la codificación y el procesamiento de los datos son menos costosos y consumen menos tiempo. En los cuestionarios autoaplicados se mejora la cooperación del encuestado si la mayoría de las preguntas son estructuradas. Las preguntas de opción múltiple no están exentas de desventajas. Se requiere de mucho esfuerzo para diseñar buenas preguntas de este tipo. Tal vez se requiera investigación exploratoria que utilice preguntas abiertas para determinar las alternativas de respuesta apropiadas. Es difícil obtener información de alternativas no listadas. Aun si se incluye una categoría de otro, por favor especifique, los encuestados tienden a elegir entre las alternativas listadas. Además, mostrar a los encuestados la lista de respuestas posibles origina respuestas sesgadas. Existe también la probabilidad del sesgo del orden. 21. Preguntas dicotómicas. Una pregunta dicotómica solo tiene dos alternativas de respuesta, sí o no, de acuerdo o en desacuerdo, y así sucesivamente. A menudo las dos alternativas de interés se complementan con una alternativa neutral, como sin opinión, no lo sé, ambas o ninguna. 22. La pregunta planteada antes acerca de la intención de comprar un auto nuevo, en un formato de opción múltiple también se hace como pregunta dicotómica. ¿Tiene la intención de comprar un auto nuevo en los próximos 6 meses? Y no, no lo sé. La decisión de usar una pregunta dicotómica depende de si los encuestados se acercan al tema como una pregunta de sí o no. Aunque las decisiones a menudo se caracterizan como series de elecciones binarias o dicotómicas, el proceso subyacente de la toma de decisiones puede reflejar incertidumbre, la cual suele captarse mejor con las respuestas de opción múltiple. Por ejemplo, dos individuos quizá tengan la misma probabilidad de comprar un auto nuevo en los próximos 6 meses, si las condiciones económicas se mantienen favorables. Sin embargo, un individuo, que es optimista sobre la economía, contestará que sí, mientras que el otro,
que se siente pesimista, responderá que no. Otro problema en el diseño de preguntas dicotómicas es si se debe incluir una alternativa de respuesta neutral. Si no se incluye, los encuestados se ven obligados a elegir entre sí y no aunque se sientan indiferentes. Por otro lado, si se incluye una alternativa neutral, los encuestados pueden evitar tomar una posición sobre el tema, sesgando por ende los resultados. Se ofrecen los siguientes lineamientos. Si se espera que una parte considerable de los encuestados sea neutral, incluya una alternativa neutral. Si se espera que la proporción de encuestados neutrales sea pequeña, evite la alternativa neutral. Las ventajas y desventajas generales de las preguntas dicotómicas son muy similares a las de las preguntas de opción múltiple 310 parte 2 preparación del diseño de la investigación. Las preguntas dicotómicas son las más sencillas de codificar y analizar, pero tienen un problema grave: la respuesta suele estar influida por la redacción de la pregunta. Por ejemplo, 59.6% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la afirmación en el delito y la ilegalidad en este país. Los individuos tienen mayor responsabilidad que las condiciones sociales. Sin embargo, en una muestra igualada que respondió a la afirmación opuesta, en el delito y la ilegalidad en este país, las condiciones sociales tienen mayor responsabilidad que los individuos, 43.2%, en oposición al 4.4% estuvo de acuerdo. 23. Para superar este problema, la pregunta debería enmarcarse de una manera en la mitad de los cuestionarios. Escalas. Las escalas fueron analizadas en detalle en los capítulos 8 y 9. Para ilustrar la diferencia entre las escalas y otros tipos de preguntas estructuradas, considere la pregunta sobre la intención de comprar un carro nuevo. Una manera de enmarcarla usando una escala es la siguiente. ¿Tiene la intención de comprar un auto nuevo en los próximos 6 meses? Definitivamente no compraré. 1. Es probable que no lo compre. 2. Indeciso. 3. Es probable que definitivamente lo compre. Lo compraré. 4-5. Esta es solo una de varias escalas que pueden usarse para plantear esta pregunta. Véase los capítulos 8 y 9. Como se muestra en el siguiente ejemplo, una encuesta puede contener diferentes tipos de preguntas. Investigación real. Estructura de las preguntas en GAP. El estudio de Global Airline Performance Gap es una encuesta realizada para medir las opiniones de los viajeros sobre 22 líneas aéreas que salen de 30 aeropuertos en todo el mundo. Cada año se aplica en 7 idiomas a 240.000 pasajeros. Como se ilustra a continuación, la encuesta utiliza diferentes tipos de preguntas estructuradas, incluyendo preguntas de opción múltiple, dicotómicas y escalas. 24. P. ¿Cómo hizo su reservación? Por favor, elija solo una en el sitio web de la línea aérea, reservación telefónica o en la oficina de boletos de la línea aérea. A través de una agencia de viajes. Otro. P. ¿Utiliza un boleto electrónico en este viaje? Si no, P. De acuerdo con su experiencia en el vuelo de hoy, ¿elegiría esta línea aérea para su próximo viaje en esta ruta? Definitivamente sí. 5. Probablemente sí. 4. ¿Podría hacerlo o no? 3. Probablemente no. 2. Definitivamente no. 1. Investigación activa. Realice una búsqueda en Internet y en la base en línea de su biblioteca, para obtener información sobre las actitudes de los consumidores hacia los perfumes. Como jefe de marketing de los perfumes de Estée Lauder, ¿usted cómo infundiría en el consumidor actitudes positivas hacia sus marcas? Obtenga información sobre las actitudes de los consumidores hacia los perfumes de Estée Lauder usando preguntas no estructuradas, de opción múltiple, dicotómicas y de escala. Capítulo 10. Elección de la redacción de la pregunta. La redacción de la pregunta es la traducción del contenido y la estructura de la pregunta deseada en palabras, que los encuestados comprendan de manera clara y sencilla. Decidir la redacción de una pregunta puede ser la tarea más difícil e importante para el desarrollo de un cuestionario. Como se ilustró en el ejemplo inicial sobre el cuestionario del censo del 2000, si una pregunta está mal redactada, es posible que los encuestados se nieguen a responderla o la hagan de forma incorrecta. La primera condición, conocida como reactivo sin respuesta, puede aumentar la complejidad del análisis de datos. La segunda condición lleva al error de respuesta que se analizó antes. Véase también el capítulo 3, a menos que el encuestado y el investigador asignen exactamente el mismo significado a la pregunta, los resultados estarán seriamente sesgados. Para evitar estos problemas se ofrecen los siguientes lineamientos. 1. Definir el tema. 2. Usar palabras comunes. 3. Evitar las palabras ambiguas. 4. Evitar preguntas inductoras. 5. Evitar alternativas implícitas. 6. Evitar suposiciones implícitas. 7. Evitar generalizaciones y estimaciones. Y 8. Utilizar enunciados positivos y negativos. Definir el tema. Una pregunta debe definir con claridad el tema abordado. A los periodistas principiantes se les recomienda que definan el tema en términos de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Esto también ayuda como lineamientos para definir el tema de una pregunta. El capítulo 3 encontrará una aplicación de estos lineamientos a una investigación descriptiva. Considere la siguiente pregunta. ¿Qué marca de champú utiliza? Incorrecta.
A primera vista, este parece ser una pregunta bien definida, pero puede llegarse a una conclusión diferente al examinarla bajo el microscopio de quién, qué, cuándo y dónde. En esta pregunta, el quién se refiere al encuestado, aunque no queda claro si el investigador se refiere a la marca que el encuestado usa personalmente o a la marca que se usa en su hogar. El que es la marca del champú. Sin embargo, ¿qué pasa si se usa más de una marca de champú? Debería el encuestado mencionar la marca que más le gusta, la que usa más a menudo, la que usó más recientemente o la primera que le venga a la mente. No está claro el cuándo. ¿Se refiere el investigador a la vez anterior de la semana pasada, el mes pasado, el año pasado o siempre? En cuanto al dónde, está implícito que el champú se utiliza en casa, pero no se plantea de forma clara una mejor redacción para hacer una pregunta seria. ¿Qué marca o marcas de champú utilizó personalmente en casa durante el mes pasado? En caso de haya utilizado más de una marca, por favor, liste todas las marcas que estén pertinentes. Correcto. Usar palabras comunes. En un cuestionario debe usarse palabras comunes que coincidan con el nivel del vocabulario de los encuestados. Al elegir las palabras, tenga en cuenta que el nivel educativo del ciudadano promedio en algunos casos es la secundaria. Para ciertos grupos de encuestados el nivel educativo es aún menor. Por ejemplo, el autor hizo un proyecto para una importante empresa de telecomunicaciones que opera sobre todo en áreas rurales. El nivel educativo promedio en estas áreas es menor a la secundaria y la escolaridad de muchos encuestados es solo de cuarto a sexto grado. También debe evitarse la jerga técnica. Muchos encuestados no entienden términos técnicos de marketing. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿considera que la distribución de refrescos es adecuada? Incorrecta. Pregunte, ¿cree que siempre hay refrescos disponibles cuando desean comprarlos? Correcto. Evitar las palabras ambiguas. Las palabras usadas en un cuestionario deben tener un solo significado que sea conocido por los encuestados. Algunas palabras que parecen ser inequívocas tienen diferentes significados para personas distintas. Estas incluyen usualmente, normalmente, frecuentemente, a menudo, regularmente, ocasionalmente y a veces. Considere la siguiente pregunta. ¿Es un mes normal? ¿Con qué frecuencia compra en tiendas departamentales? Nunca, ocasionalmente, a veces, a menudo, regularmente. Incorrecta. Las respuestas para esta pregunta están cargadas de sesgo porque las palabras utilizadas para describir las categorías tienen significados distintos para diferentes encuestados. 3 encuestados que compren una vez al mes pueden marcar 3 categorías diferentes, ocasionalmente, a veces y a menudo. Una redacción mucho mejor para esta pregunta sería la siguiente. En un mes normal, ¿con qué frecuencia compra en tiendas departamentales? Menos de una vez, 1 o 2 veces, 3 o 4 veces, más de 4 veces. Correcto. Advierta que esta pregunta brinda un marco de referencia estable para todos los encuestados. Las categorías de respuestas se definieron de forma objetiva y los encuestados ya no tienen la libertad de interpretarlas a su propio entendimiento. Al decidir sobre la elección de las palabras, los investigadores deben consultar un diccionario y un tesauro y hacer las siguientes preguntas para que cada palabra que se utilice. 1. ¿Significa lo que pretendemos? 2. ¿Tiene algún otro significado? 3. De ser así, el contexto aclara el significado pretendido. 4. La palabra tiene más de una pronunciación. 5. ¿Hay alguna palabra de pronunciación similar que pueda confundirse con este término? 6. Se sugiere una palabra o una frase más sencilla. El UE Census Bureau puso gran esfuerzo a usar palabras comunes y claras en los cuestionarios del censo del 2000, lo cual no solo mejoró la tasa de respuesta, sino que también produjo datos más precisos. Veas el ejemplo inicial. Evitar preguntas inductoras o sesgadas. Una pregunta inductora es la que da señales al encuestado acerca de cuál es la respuesta deseada o lo que lleva a contestar de cierta manera, como el siguiente caso. ¿Considera que los ciudadanos patriotas que viven en este país deben comprar automóviles importados cuando esto deja sin empleo a los compatriotas? Sí, no lo sé, incorrecto. Esta pregunta llevará al encuestado a responder que no. Después de todo, ¿cómo puede el ciudadano patriota quitarle el trabajo a un compatriota? Esta pregunta no ayudaría a determinar las preferencias de los ciudadanos por los automóviles importados frente a los nacionales. Una pregunta mejor sería, ¿usted cree que las personas deben comprar automóviles importados? Sí, no lo sé, correcto. También puede surgir sesgo cuando se da a los encuestados indicios sobre el patrocinador del proyecto. Los encuestados tienden a responder de manera favorable hacia el patrocinador. Es probable que la pregunta, ¿Colgate es un dentifrício favorito?, sesgue la respuesta a favor de Colgate. Una forma menos sesgada de obtener esta información sería preguntar, ¿cuál es su marca favorita de dentifrício? De igual manera, mencionar un nombre con o sin prestigio puede sesgar la respuesta, como en ¿está de acuerdo con la Asociación Dental Estadounidense en que Colgate es eficaz para prevenir las caries? Una pregunta no sesgada sería, ¿Colgate es eficaz para prevenir las caries? Evitar las alternativas implícitas. Una alternativa que no se expresa de forma explícita en las opciones es una alternativa implícita. Hacer explícita una alternativa implícita suele incrementar el porcentaje de personas que la eligen, como
en las dos preguntas siguientes. ¿Le gusta volar cuando viaja a distancias cortas? Incorrecto. 2. ¿Le gusta volar cuando viaja a distancias cortas o prefiere manejar? Correcto. En la primera pregunta, la alternativa de manejar solo es implícita, pero en la segunda pregunta se vuelve explícita. Es probable que la primera pregunta arroje una mayor preferencia por volar que la segunda. Las preguntas con alternativas implícitas deben evitarse a menos que haya razones específicas para incluirlas. Las alternativas al final de la lista tienen mayor posibilidad de ser seleccionadas cuando las alternativas están cercanas en preferencia o cuando son numerosas. Para superar este sesgo debe usarse la técnica de votación dividida para derrotar el orden en que aparecen las alternativas. Evitar las suposiciones implícitas. Las preguntas no deben redactarse de tal manera que la respuesta dependa de suposiciones implícitas acerca de lo que sucederá como consecuencia. Las suposiciones implícitas son las que no están planteadas en la pregunta, como el siguiente ejemplo. 1. ¿Estaría a favor de un presupuesto equilibrado? Incorrecta. 2. ¿Estaría usted a favor de un presupuesto equilibrado y este produce un incremento en el impuesto sobre la renta personal? Correcto. En la pregunta 1 están implícitas las consecuencias que surgirán como resultado de un presupuesto equilibrado. Quizás haya una reducción en los gastos de defensa, un incremento en el impuesto sobre la renta personal, un corte en los programas sociales, etc. La redacción de la pregunta 2 es mejor. La falla de la pregunta 1 para hacer explícitas sus suposiciones haría que se sobreestimara el apoyo de los encuestados a los presupuestos equilibrados. Evitar generalizaciones y estimaciones. Las preguntas deben ser específicas, no generales. Más aún, deben redactarse de manera que los encuestados no tengan que hacer generalizaciones o estimaciones. Supongan que estamos interesados en conocer el gasto anual per cápita de los hogares comestibles. Si preguntamos a los encuestados cuál es el gasto anual per cápita en comestibles en su hogar, incorrecto. Primero tendrían que determinar su gasto anual en comestibles multiplicando por 2 el gasto mensual en este rubro o el gasto semanal por 52. Luego tendrían que dividir la cantidad anual entre el número de personas en el hogar. La mayoría de los encuestados no estaría dispuesto o no podría realizar tales cálculos. Una mejor manera de obtener la información requerida sería hacer a los encuestados dos preguntas sencillas. ¿Cuál es el gasto mensual o semanal en comestibles en su hogar y cuántas personas viven en su casa? Correcto. El investigador puede realizar luego los cálculos necesarios. Utilizar enunciados positivos y negativos. Muchas preguntas, en especial las que miden actitudes y estilos de vida, están redactadas como enunciados ante los cuales el encuestado indica su grado de acuerdo y desacuerdo. La evidencia indica que la respuesta obtenida se ve influida por la dirección de enunciados. Si se plantean términos positivos o negativos, en tales casos es mejor usar un enunciado doble, algunos de los cuales son positivos y los otros negativos. Pueden prepararse dos cuestionarios diferentes, uno que contenga la mitad de enunciados negativos y la mitad de enunciados positivos de forma intercalada, y el otro con la dirección de los enunciados invertido. En el capítulo 9 se presentó un ejemplo de numeraciones dobles en la escala sumarizada de Likert para medir las actitudes de SEAR. Algunos enunciados sobre SEAR eran positivos, en tanto que otros eran negativos. Determinar el orden de las preguntas. Preguntas iniciales. Las preguntas iniciales pueden ser fundamentales para obtener la confianza y la cooperación de los encuestados. Estas preguntas deben ser interesantes, sencillas y no intimidatorias. Las preguntas que piden a los encuestados, sus opiniones pueden ser buenas al principio porque a la mayoría de la gente le gusta expresar sus puntos de vista. En ocasiones se hacen esas preguntas aunque no se relacionen con el problema de la investigación y su respuesta no se analice. Investigación real. Las preguntas iniciales de opinión abren la puerta a la cooperación. En América, Chico Group de la compañía Fixer encargó Knobworth la realización de la encuesta American Chico Young. Se entrevistó a una muestra transversal de 1000 escolares estadounidenses de 8 a 17 años. El cuestionario contenía una sencilla pregunta inicial que solicitaba la opinión acerca de vivir en su pueblo o ciudad local. Para comenzar, quisiera saber cuánto le gusta vivir en este pueblo o ciudad. Diría que le gusta mucho, poco o no mucho, no lo sé. En algunos casos es necesario filtrar o calificar a los encuestados o determinar si el encuestado reúne los requisitos para participar en la entrevista. En estos casos, las preguntas de clasificación sirven como preguntas iniciales. Pregunta inicial. En el proyecto de la tienda departamental, el cuestionario tenía que ser contestado por el jefe o la jefa de familia que más compriciera en la tienda departamentales. La primera pregunta fue, en su casa, ¿quién compra más en las tiendas departamentales? Así que la pregunta inicial ayudó a la identificación de los encuestados que reunían los requisitos y ganó su cooperación por la naturaleza sencilla y no intimidatoria. Información. El tipo de información obtenida en un cuestionario puede clasificarse como 1. Información básica. 2. Información de clasificación. 3. Información de identificación. La información básica se relaciona directamente con el problema de la investigación. La información de clasificación, que se refiere a las características socioeconómicas y demográficas, se utiliza para clasificar a los encuestados y comprender los resultados. La información de identificación incluye nombre, dirección electrónica y número telefónico. La información de identificación puede obtenerse de diferentes propósitos para verificar a los encuestados y listados hayan sido entrevistados. Enviar los incentivos prometidos.
Como regla general, la información básica debe obtenerse primero, seguida por la información de clasificación y por último por la información de identificación. La información básica es de mayor importancia para el proyecto de investigación y debe obtenerse primero antes del riesgo de alejar a los encuestados al plantearles una serie de preguntas personales. El cuestionario presentado en el problema 7, véanse los ejercicios en este capítulo, de manera incorrecta solicita al principio información de identificación, nombre y alguna información de clasificación demográfica. Preguntas difíciles. Las preguntas difíciles, las que son delicadas, vergonzosas, complicadas o aburridas, deben colocarse al final de la secuencia después de que se ha establecido la empatía y que los encuestados muestren interés en participar. Habrá menor probabilidad de que pongan objeciones o esas preguntas. De esta forma, en el proyecto de la tienda departamental, la información sobre las deudas en tarjetas de crédito se solicitó al final de la sección de información básica. Asimismo, el ingreso debe ser la última pregunta en la sección de clasificación y el número telefónico el tema final en la sección de identificación. Efectos sobre las preguntas posteriores. Las preguntas hechas al inicio de una secuencia pueden influir en las respuestas a las preguntas posteriores. Como regla empírica, las preguntas generales deben predecir a las preguntas específicas. Eso evita que las preguntas específicas ceden a las respuestas a las preguntas generales. Considere la siguiente secuencia de preguntas. 1. ¿Qué consideraciones son importantes para usted al seleccionar una tienda departamental? 2. Al seleccionar una tienda departamental, ¿qué tan importante es la conveniencia de la ubicación? Correcto. Advierta que la primera pregunta es general mientras que la segunda es específica. Esta es la secuencia correcta. Si se planteara en el orden contrario, se daría a los encuestados una pista sobre la conveniencia de la ubicación y sería más probable que dieran esta respuesta en la pregunta general. Se conoce como enfoque a la estrategia de ir de lo general a lo específico. Este enfoque es particularmente útil cuando se debe obtener información acerca de la conducta general de selección de los encuestados y sus evaluaciones acerca de los productos específicos. En ocasiones resulta útil el enfoque del embudo invertido. Esta aproximación al cuestionario comienza con preguntas específicas y concluye con preguntas generales. Orden lógico. Las preguntas deben hacerse en un orden lógico. Antes de iniciar un nuevo tema, deben hacerse todas las preguntas relacionadas con un tema en específico. Al cambiar de tema, deben usarse frases breves de transición para ayudar a los encuestados a cambiar el hilo de ideas. Es necesario diseñar con cuidado las preguntas ramificadas que dirigen a los encuestados a diferentes lugares del cuestionario, según su respuesta a la pregunta en turno. Estas preguntas aseguran que estén cubiertas todas las eventualidades posibles. También ayudan a reducir el error del entrevistador y del encuestado, a la vez que promueven las respuestas completas. Los patrones de saltos basados en preguntas ramificadas pueden ser bastante complejas. Una manera sencilla de considerar todas las eventualidades es preparar un diagrama de flujo de las posibilidades lógicas. La ubicación de preguntas ramificadas es importante y deben seguirse los siguientes lineamientos. 1. La pregunta que se ramifica, aquella a la cual se dirige el encuestado, debe colocarse lo más cerca posible de la pregunta que provoca la ramificación. 2. Las preguntas ramificadas deben ordenarse de forma que los encuestados no anticipen qué información adicional se solicitará. De otra manera, los encuestados descubrirán que pueden evitar preguntas detalladas dando ciertas respuestas a las preguntas ramificadas. Por ejemplo, primero deben preguntarse a los encuestados si han visto alguno de los comerciales listados, antes de pedirles que los evalúen. De otra forma, los encuestados descubrirán con rapidez qué decir que han visto un comercial. Los llevarán a preguntas detalladas sobre ese comercial y evitarán estas preguntas si indican que no han visto el comercial. Formato y distribución. El formato, el espaciamiento y la ubicación de las preguntas pueden tener un efecto significativo en los resultados, como lo ilustró el cuestionario del censo del 2000 del ejemplo inicial. Esto es particularmente importante para los cuestionarios autoaplicados. Los experimentos sobre los cuestionarios enviados por correo para el censo de población revelaron que las preguntas localizadas en la parte superior de la página recibían más atención que las que estaban hasta abajo. Las instrucciones impresas, el color rojo, hicieron que la poca diferencia, salvo ocasionar que el cuestionario pareciera más complicado para los encuestados. La ubicación de preguntas ramificadas es importante y deben seguirse los siguientes lineamientos. 1. La pregunta que se ramifica, aquella a la cual se dirige el encuestado, debe colocarse lo más cerca posible de la pregunta que provoca la ramificación. 2. Las preguntas ramificadas deben ordenarse de forma que los encuestados no anticipen qué información adicional se solicitará.
De otra manera, los encuestados descubrirán que pueden evitar preguntas detalladas dando ciertas respuestas a las preguntas ramificadas. Por ejemplo, primero deben preguntarse a los encuestados si han visto alguno de los comerciales listados, antes de pedirles que los evalúen. De otra forma, los encuestados descubrirán con rapidez qué decir que han visto un comercial. Los llevarán a preguntas detalladas sobre ese comercial y evitarán estas preguntas si indican que no han visto el comercial. Formato y distribución. El formato, el espaciamiento y la ubicación de las preguntas pueden tener un efecto significativo en los resultados, como lo ilustró el cuestionario del censo del 2000 del ejemplo inicial. Esto es particularmente importante para los cuestionarios autoaplicados. Los experimentos sobre los cuestionarios enviados por correo para el censo de población revelaron que las preguntas localizadas en la parte superior de la página recibían más atención que las que estaban hasta abajo. Las instrucciones impresas, el color rojo, hicieron que la poca diferencia, salvo ocasionar que el cuestionario pareciera más complicado para los encuestados. En el proyecto de la tienda departamental, el cuestionario estaba dividido en varias partes. La parte A contenía las preguntas de clasificación, información sobre familiaridad, frecuencia de compra y evaluación de las tiendas en cada uno de los 8 factores de criterio de elección, y las calificaciones de preferencias para las 10 tiendas. La parte B contenía preguntas sobre la importancia relativa asignada a cada factor de los criterios de elección y las clasificaciones de preferencias para las 10 tiendas. La parte C obtenía información sobre estilos de vida. Por último, la parte D obtenía información demográfica estándar y de identificación, para disminuir al mínimo su prominencia. La información de identificación se obtuvo junto con la información para la clasificación, en vez de hacerlo por separado. Esta forma de dividir el cuestionario en partes proporcionó transiciones naturales. También alertaba al entrevistador y al encuestado de que, al inicio de cada sección, se estaba solicitando información diferente. La división de un cuestionario en varias partes es una práctica conveniente. Pueden necesitarse varias partes para preguntas concernientes a la información básica. Las preguntas en cada parte deben numerarse, sobre todo cuando se usan preguntas ramificadas. Numerar las preguntas también facilita la codificación de las respuestas. De preferencia, los cuestionarios deben tener una codificación previa, en la cual los códigos que se ingresen en la computadora estén impresos en el cuestionario. Por lo regular, el código identifica los números de la línea y de las columnas en las que se ingresa una respuesta particular. Note que cuando se utiliza CAPI o CATI, la codificación previa está incluida en el software. La codificación de los cuestionarios se explican con mayor detalle en el capítulo 14. También los cuestionarios deben numerarse de forma seria. Esto facilita su control en el campo, así como la codificación y el análisis. La numeración facilita el control de los cuestionarios y determina si se ha extraviado alguno. Una posible excepción a la regla son los cuestionarios que envían por correo. Si se les numera, los encuestados suponen que un determinado número identifica a un encuestado específico. En esas condiciones, quizás algunos encuestados se nieguen a participar o respondan de manera diferente. Sin embargo, la investigación reciente sugiere que esta pérdida de anonimato tiene, si acaso, una pequeña influencia de los resultados. Reproducción del cuestionario. La manera en que se reproduce un cuestionario para su aplicación llega a influir en los resultados. Por ejemplo, si el cuestionario se reproduce en un papel de mala calidad o si su apariencia es descuidada, los encuestados pensarán que el proyecto no es importante y eso tendrá un efecto adverso en la calidad de la respuesta. Por lo tanto, el cuestionario debe reproducirse en papel de buena calidad y tener una apariencia profesional.
Cuando un cuestionario impreso ocupa varias páginas, debe presentarse en un cuadernillo o folletín, y no como un número de hojas engrapadas o sujetas con un clip. Al entrevistador y a los encuestados le resultará más sencillo manejar los cuadernillos, y estos no se deshacen con el uso como las hojas engrapadas o sujetas con un clip. Además, permite el uso de un formato de doble página para las preguntas, y su apariencia es más profesional. Cada pregunta debe reproducirse en una sola página o a doble página. El investigador no debe dividir las preguntas, incluyendo su categoría de respuesta. Dividir las preguntas podrá hacer creer erróneamente al entrevistador o al encuestado que la pregunta terminó al final de la página, lo que daría como resultado respuestas basadas en preguntas incompletas. Para el entrevistador y para el encuestado es más sencillo leer hacia abajo una sola columna, en vez de hacerlo lateralmente entre varias columnas. Deben evitarse los formatos laterales o divididos que se usan con frecuencia para aprovechar el espacio. Deben evitarse la tendencia a amontonar las preguntas del cuestionario para que parezca más corto. La saturación de preguntas en muy poco espacio entre blanco origina errores en la recolección de datos y producirá respuestas más cortas y menos informativas. Más aún, eso da la impresión de que el cuestionario es complejo y daría como resultado tasas más bajas de cooperación y determinación. Aunque los cuestionarios cortos son más convenientes que los largos, la reproducción en el tamaño no debe obtenerse a expensas de la saturación de preguntas. Para las preguntas individuales tienen que ponerse tan cerca de las preguntas como sea posible. Las instrucciones sobre cómo hay que aplicar la pregunta o cómo debe responderle al encuestado tienen que colocarse justo antes de la pregunta. Las instrucciones sobre cómo registrar la respuesta o cómo hacer la exploración deben ubicarse después de la pregunta. Aunque el color no influye en la tasa de respuesta a los cuestionarios, se utiliza con ventaja en algunos aspectos. La codificación de color es útil para las preguntas ramificadas. La siguiente pregunta a la que se dirige el encuestado se imprime en un color que concuerde con el espacio donde se registró la respuesta a la pregunta ramificada. Las encuestas dirigidas a grupos distintos de encuestados deben reproducirse en papel de diferente color. Una encuesta por correo realizada para una importante firma de telecomunicaciones, el cuestionario para las empresas se imprimió en color blanco, mientras que el cuestionario para los hogares se imprimió en color amarillo. El cuestionario debe reproducirse de tal manera que resulte sencillo de leer y responder. Los caracteres tienen que ser grandes y claros. La lectura del cuestionario no debe ser pesada. Diversas tecnologías permiten a los investigadores obtener mejor calidad de impresión y al mismo tiempo reducir los costos. Un esfuerzo en este sentido resultó en una disminución de costos de impresión de $1,500 a $214. Prueba piloto. La prueba piloto consiste en probar un cuestionario en una pequeña muestra de encuestados para identificar y eliminar los problemas potenciales. Una prueba piloto llega a mejorar incluso al mejor cuestionario. Como regla general, no debe usarse un cuestionario en encuesta de campo sin una prueba piloto adecuada. Esta prueba tiene que ser exhaustiva, como lo demostró el cuestionario del censo del 2000, en el ejemplo inicial. Todos los aspectos del cuestionario deben probarse, incluyendo contenido, redacción, secuencia, formato, distribución y dificultad de las preguntas e instrucciones. Quienes participan en una prueba piloto deben ser similares a quienes se incluirán en las encuestas reales. En términos de características, antecedentes, familiaridad con el tema, actitudes y conductas de interés. En pocas palabras, es necesario que los encuestados de la prueba piloto y la encuesta real se extraigan de la misma población. Incluso si la encuesta real va a realizarse por correo, teléfono o por medios electrónicos, es mejor hacer las pruebas pilotos con entrevistas personales, ya que esto permite a los entrevistadores observar las reacciones y actitudes de los encuestados.
Después de que se haya hecho los cambios necesarios, pueden realizarse otras pruebas pilotos por correo, teléfono o medios electrónicos, si tales medios se van a utilizar en las encuestas reales. La última prueba piloto debe revelar problemas característicos de tipo de entrevista. En la medida de lo posible, una prueba piloto requiere la aplicación del cuestionario en un ambiente y contextos similares a los de la encuesta final. Deben usarse varios entrevistadores para las pruebas pilotos, el director de proyecto o investigación que desarrolló el cuestionario y otros miembros importantes del equipo de investigación. Tienen que realizar algunas entrevistas de la prueba piloto. Esto les ayudará a detectar problemas potenciales y la naturaleza de los datos esperados. Sin embargo, los entrevistadores habituales deben coincidir la mayoría de las entrevistas de la prueba piloto. Es conveniente utilizar entrevistadores experimentados y novatos. Los entrevistadores experimentados percibirán con facilidad inquietudes de confusión y renuencia por parte de los encuestados. Los investigadores novatos pueden ayudar al investigador a identificar problemas relacionados con el entrevistador. Por lo común, el tamaño de la muestra de la prueba piloto es pequeña y varía de 15 a 30 encuestados para la prueba inicial, dependiendo de la heterogeneidad de la población neta. El tamaño de la muestra aumenta de forma considerable si la prueba piloto incluye varias etapas. El análisis de protocolos y la sesión de información son dos procedimientos de uso común en las pruebas pilotos. En el análisis de protocolos se pide al encuestado que piense en voz alta mientras responde el cuestionario. Por lo regular, los comentarios del encuestado se graban y se analizan para determinar las reacciones provocadas por las diferentes partes del cuestionario. La sesión de información ocurre después de que se llena el cuestionario. Se indica a los encuestados que el cuestionario que acaba de llenar era una prueba piloto y se les hace una descripción de los objetivos de esta prueba. Luego se les pide que describan el significado de cada pregunta, que expliquen sus respuestas e informen de cualquier dificultad que hayan encontrado mientras contestaban el cuestionario. La edición implica corregir en el cuestionario los problemas identificados en la prueba piloto. Luego de cada revisión importante del cuestionario, deben realizarse otra prueba piloto con una muestra de encuestados diferentes. Las pruebas pilotos adecuadas incluyen varias etapas. Una prueba piloto es apenas lo mínimo y las evaluaciones deben continuar hasta que no sea necesario ningún cambio. Por último, es necesario codificar y analizar las respuestas obtenidas de la prueba piloto. El análisis de las respuestas a la prueba piloto servirá para determinar si la definición del problema es adecuada y cuáles son los datos y el análisis que se requieren para obtener la información necesaria. Las tablas ficticias preparadas antes de desarrollar el cuestionario señalarán las necesidades de varios conjuntos de datos. Si la respuesta a una pregunta no puede relacionarse con ninguna de las tablas ficticias planeadas de antemano, tal vez los datos sean superfluos o no se haya previsto algún análisis relevante. Si alguna parte de la tabla ficticia continúa vacía, puede haberse omitido una pregunta necesaria. El análisis de datos de la prueba piloto ayudará a asegurar que se utilizarán todos los datos recolectados y que el cuestionario obtendrá todos los datos necesarios. El proceso de diseño del cuestionario descrito en ese capítulo también se aplicará a cuestionarios por Internet, los cuales comparten varias de las características del cuestionario CAPI. El cuestionario puede diseñarse usando una amplia variedad de estímulos como gráficas, imágenes, anuncios, animaciones o cortos de sonido y de video. El proceso de diseño de cuestionarios descrito en este capítulo también se aplica en cuestionarios por Internet, los cuales comparten varias de las características del cuestionario CAPI. El cuestionario puede diseñarse usando una amplia variedad de estímulos como gráficas, imágenes, anuncios y animaciones, o cortos de sonidos y de video. Además, el investigador puede controlar el tiempo de estímulo que está disponible para los encuestados y el número de veces que el encuestado tiene acceso a cada estímulo.
Esto incrementa mucho la variedad y complejidad de los cuestionarios que se aplican por Internet, como el caso de Katy y Capi. Puede programarse en los cuestionarios los patrones de saltos complicados. Además, el investigador puede controlar el tiempo que el estímulo está disponible para los encuestados y el número de veces que el encuestado tiene acceso a cada estímulo. Esto incrementa mucho la variedad y complejidad de los cuestionarios que se aplican por Internet, como en el caso de Katy y Capi, pueden programarse en los cuestionarios los patrones de saldo complicados. Además, es posible que las preguntas se personalicen y las respuestas a las preguntas anteriores se inserten en las preguntas subsecuentes. Capítulo 10. Diseño de cuestionarios y formatos. La decisión para la gerencia de marketing. 1. ¿Qué debe hacer Gerald Greenstein para mejorar los servicios de Delta durante el vuelo? 2. Analice cómo influyeron en la decisión para la gerencia de marketing. ¿Qué le recomendó a Gerald Greenstein el cuestionario que sugirió antes y los hallazgos de esa investigación? SPSS para Windows. La opción de arrastrar y soltar del programa SPSS Data Entry puede ayudar al investigador en el diseño del cuestionario. Resumen. El investigador debe diseñar un cuestionario o formato para observación para recabar datos cuantitativos primarios. Un cuestionario tiene tres objetivos. Debe traducir la información requerida en un conjunto de preguntas específicas que los encuestados sean capaces y estén dispuestos a responder. Tiene que motivarlos a completar la entrevista y disminuir el mínimo el error de respuesta. El diseño de un cuestionario es un arte más que una ciencia. El proceso empieza con la especificación de 1. La información necesaria y 2. El tipo de entrevista. 3. El siguiente paso consiste en decidir el contenido de las preguntas individuales. La pregunta tiene que superar la incapacidad y falta de disposición para responder del encuestado. Paso 4. Los encuestados quizás no sean capaces de responder si no están informados, si no recuerdan o no pueden expresar la respuesta. También debe superarse la falta de disposición del encuestado para responder, que puede presentarse si la pregunta requiere demasiado esfuerzo, si se plantea en una situación o en un contexto inadecuado, si no cumple un propósito legítimo o si solicita información delicada. Luego viene la decisión concerniente a la estructura de la pregunta. Paso 5. Las preguntas pueden ser no estructuradas, abiertas o estructuradas en un grado variable. Las preguntas estructuradas incluyen las preguntas de opción múltiple, las dicotómicas y las escalas. Determinar la redacción de cada pregunta. Paso 6. Implica la definición del tema, el uso de palabras comunes y claras y de enunciados duales. El investigador necesita evitar las preguntas inductoras, las alternativas y suposiciones implícitas, así como las generalizaciones y cálculos. Una vez que se redactan las preguntas, hay que decidir el orden en que aparecerán en el cuestionario. Paso 7. Debe brindarse atención especial a las preguntas iniciales, el tipo de información, las preguntas difíciles y el efecto sobre las preguntas posteriores. Es necesario que las preguntas se dispongan en un orden lógico. El cuestionario está ahora listo para determinar el formato y la distribución de las preguntas. Paso 8. En la reproducción del cuestionario son importantes varios factores. Paso 9. Que incluyen la apariencia y el uso de folletos, ajustar preguntas completas en una página, el formato de las categorías de respuesta, evitar la saturación, la colocación de las instrucciones, la codificación por color, un formato sencillo de leer y el costo. Por último, pero no por ello menos importante, está la prueba piloto. Paso 10. Algunos temas importantes son la excepción de la prueba piloto, la naturaleza de los encuestados, el tipo de entrevista, el tipo de entrevistadores, el tamaño de la muestra, el análisis de protocolos y la sesión de información, así como la edición y el análisis. El diseño de los formatos para observación requiere de decisiones explícitas acerca de qué va a observarse y cómo va a restringirse la conducta. Es útil especificar el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de la conducta que se vaya a observar. Es necesario que el cuestionario se adapte al entorno cultural específico y no esté sesgado en términos de ninguna cultura. Además, es posible que el cuestionario tenga que adecuarse para aplicarse de diversas maneras, ya que es posible que en diferentes países se utilicen distintos tipos de entrevistas. Quizás se
necesiten tratar varios problemas éticos ligados a las relaciones del investigador con el encuestado y con el cliente. Internet y las computadoras son de gran ayuda para el investigador en el diseño de cuestionarios y formatos para observación adecuados. Términos y conceptos clave. Cuestionario 299. Pregunta doble 303. Pregunta de filtro 304. Abreviación 305. Preguntas no estructuradas 307. Preguntas estructuradas 308. Sesgo del orden o posición 309. Pregunta dicotómica 309. Pregunta inductora 312. Alternativa implícita 313. Información de clasificación 315. Información de identificación 315. Enfoque de embudo 315. Preguntas ramificadas 316. Codificación previa 317. Prueba piloto 319. Casos sugeridos, casos en video y casos de Harvard Business School. Caso 2.2. ¿Quién es el anfitrión que tiene más? Caso 2.3. El dulce es perfecto para Harsney. Caso 2.4. Las fragancias son dulces, pero la competencia es amarga. Caso 4.1. Wachovia, finanzas, Watch Oban Yam. Caso 4.2. Wandy S. Historia y vida después de Daft Thomas. Caso 4.3. Aztec sigue creciendo. Caso 4.4. ¿Es la investigación de mercados la cura para los males del Hospital Infantil Norton Healthcare COSAIR? Casos en video. Caso en video 2.2. Nike, relacionando a los deportistas, el desempeño y la marca. Caso en video 2.3. Intel, componentes básicos al dedillo. Caso en video 4.1. Sabaru, el señor encuesta supervisa la satisfacción del cliente. Caso en video 4.2. Protect y Gamble, usando la investigación de mercados para crear marcas. Caso de Harvard Business School. Caso 5.1. La encuesta de Harvard sobre las viviendas para estudiantes de posgrado. Caso 5.2. Revistrate.com. Caso 5.3. La guerra de los colas continúa. Coca-Cola y Pepsi en el siglo XXI. Caso 5.4. TiVo en 2002. Caso 5.5. Computadora compact con Intel dentro. Caso 5.6. El nuevo Bethlehem. Investigación real. Realización de un proyecto de investigación de mercados. 1. Cada equipo puede desarrollar un cuestionario siguiendo los principales analizados en el capítulo. Las mejores características de cada cuestionario pueden combinarse para desarrollar el cuestionario del proyecto. 2. A cada equipo se le deben asignar unas cuantas entrevistas para la prueba piloto. 3. Si ya se preparó un cuestionario, debe evaluarse de manera crítica en el grupo. Ejercicios, preguntas. 1. ¿Cuál es el propósito de los cuestionarios y los formatos para observación? 2. Explique cómo influye el formato de aplicación en el diseño del cuestionario. 3. ¿Cómo determinaría si una pregunta específica debe incluirse en un cuestionario? 4. ¿Qué es una pregunta doble? 5. ¿Cuáles son las razones por las que los encuestados no pueden responder las preguntas formuladas? 6. Explique los errores por emisión, observación y creación. ¿Qué debe hacerse para restituirlos? 7. Explique los conceptos del recuerdo con y sin ayuda. 8. ¿Por qué motivos los encuestados quizá no estén dispuestos a responder ciertas preguntas? 9. ¿Qué puede hacerse un investigador para que la petición de información parezca legítima? 10. Explique el uso de las técnicas aleatorias en la obtención de información delicada. 11. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las preguntas no estructuradas? 12. ¿Cuáles son los problemas en el diseño de preguntas de opción múltiple? 13. ¿De qué lineamiento se dispone para decidir sobre la redacción de las preguntas? 14. ¿Qué es una pregunta indicadora? Dé un ejemplo. 15. ¿Cuál es el orden adecuado para las preguntas que buscan obtener información básica de clasificación y de identificación? 16. ¿De qué alineamientos se dispone para decidir el formato y la distribución de un cuestionario? Capítulo 10. Diseño de cuestionarios y formatos. 17. Escriba los problemas que se representan en la prueba piloto de un cuestionario. 18. ¿Cuáles son las decisiones más importantes implicadas en el diseño de los formatos para observación?
Problemas. Desarrolle 1. Desarrolle 3 preguntas doble relacionadas con los vuelos y las preferencias de los pasajeros por las líneas aéreas. Desarrolle también la versión corregida de cada pregunta. 2. Liste al menos 10 palabras ambiguas que no deban usarse en la elaboración de preguntas. 3. Las siguientes preguntas definen el tema. Justificación. Su respuesta. A. ¿Cuál es su marca favorita de dentífrico? B. ¿Qué tan a menudo sale de vacaciones? C. ¿Consume jugos de naranja? ¿Sí o no? 4. Diseña una pregunta abierta para determinar si los hogares practican la jardinería. Desarrolla también una pregunta de opción múltiple y una dicotomía para obtener la misma información. ¿Qué forma es la más conveniente? 5. Formule 5 preguntas que requieren que los encuestados hagan generalizaciones o cálculos. 6. Desarrolla una serie de preguntas para determinar la proporción de hogares con niños menores de 10 años donde haya maltrato infantil. Use la técnica de la respuesta aleatorizada. 7. A un universitario recién graduado contratado por el Departamento de Investigación de Mercados de una importante compañía telefónica se lo solicita que elabore un cuestionario para determinar las preferencias de los hogares por las tarjetas telefónicas. El cuestionario debe aplicarse en entrevistas en centros comerciales usando los principios del diseño de cuestionario. Haga una evaluación crítica del siguiente cuestionario. Ejercicios, Internet y por computadora. 1. Lenovo está interesado en realizar una encuesta por Internet para definir la imagen de sus computadoras personales y la de sus principales competidores, Apple, Dell y HP. Desarrolle el cuestionario puede obtener información relevante visitando los sitios web de esas compañías: www.lenovo.com, www.apple.computer.com, www.dell.com, www.hp.com. 2. Desarrolle el cuestionario para el problema número 1 de la sección de trabajo de campo, utilizando un programa para el diseño de cuestionarios electrónicos, como el sistema CI3. Aplique este cuestionario a 10 estudiantes usando una microcomputadora. 3. El cuestionario para el segundo problema de la sección de trabajo de campo hay que desarrollarlo, utilizando un programa para el diseño del cuestionario electrónico. Compare sus experiencias en el diseño electrónico y manual del cuestionario. 4. Evite el sitio web de una de las empresas de investigación de mercados en línea, por ejemplo, Greenfield Online Research Center Inc. en www.greenfield.com. Localice una encuesta que se esté aplicando en este momento en este sitio. Haga un análisis crítico del cuestionario utilizando los principios estudiados en este capítulo. Las preferencias de los hogares por las tarjetas telefónicas. El cuestionario debe aplicarse en entrevistas en centros comerciales usando los principios del diseño de cuestionario. Haga una evaluación crítica del siguiente cuestionario. Ejercicios, Internet y por computadora. 1. Lenovo está interesado en realizar una encuesta por Internet para definir la imagen de sus computadoras personales y la de sus principales competidores, Apple, Dell y HP. Desarrolle el cuestionario puede obtener información relevante visitando los sitios web de esas compañías: www.lenovo.com, www.apple.computer.com, www.dell.com, www.hp.com. 2. Desarrolle el cuestionario para el problema número 1 de la sección de trabajo de campo, utilizando un programa para el diseño de cuestionarios electrónicos, como el sistema CI3. Aplique este cuestionario a 10 estudiantes usando una microcomputadora. 3. El cuestionario para el segundo problema de la sección de trabajo de campo hay que desarrollarlo, utilizando un programa para el diseño del cuestionario electrónico. Compare sus experiencias en el diseño electrónico y manual del cuestionario. 4. Evite el sitio web de una de las empresas de investigación de mercados en línea, por ejemplo, Greenfield Online Research Center Inc. en www.greenfield.com. Localice una encuesta que se esté aplicando en este momento en este sitio. Haga un análisis crítico del cuestionario utilizando los principios estudiados en este capítulo. Actividades. Juego de roles. 1. Usted acaba de ser contratado como aprendiz de administración por una empresa que fabrica electrodomésticos. Su jefe le ha pedido que desarrolle un cuestionario para determinar cuántos hogares planean comprar, adquirir y utilizar estos aparatos.
El cuestionario va a utilizarse en un estudio a nivel nacional. Sin embargo, usted siente que no tiene la experiencia para construir un cuestionario tan complejo. Explique esta situación a su jefe, un papel desempeñado por otro estudiante. 2. Usted está trabajando como asistente del director de investigación de mercados en una cadena nacional de tiendas departamentales. A la administración, representada por un grupo de estudiantes, le preocupa el alcance de los robots cometidos por los empleados. Se le ha asignado la tarea de desarrollar un cuestionario para determinar el grado en el que ocurre esta conducta. El cuestionario debe ser enviado por correo a los empleados de todo el país. Explique a la administración su enfoque para el diseño del cuestionario. Sugerencias. Use la técnica de respuesta aleatoria. Trabajo de campo. Desarrolle un cuestionario para determinar cómo los estudiantes eligen los restaurantes. Haga una prueba piloto del cuestionario. 10. 2. Desarrolla un cuestionario para determinar las preferencias de los hogares por las marcas populares de cereales fríos. Implique el cuestionario a 10 mujeres jefas de familia usando entrevistas personales.